Buenos días, en este video vamos a explicar una posible resolución para el ejercicio 8 correspondiente a la práctica número 1. Bueno, el enunciado del ejercicio consta de 3 ítems. En el primero nos pregunta cuántas disposiciones hay de todas las letras de la palabra sociological, en cuántas están juntas la A y la G, y en cuántas están juntas todas las vocales. Comencemos viendo la cantidad de disposiciones de todas las letras de la palabra sociological. Algunas observaciones antes de comenzar a contar. Veamos de que en este ejercicio sí importa el orden, ¿sí? Porque si yo dispongo primero la S y luego la O, esa disposición va a ser distinta a que si primero pongo la O y luego la S. Nos preguntamos, ¿los objetos son distintos? La respuesta es no. Observemos que, por ejemplo, tenemos que el objeto, ¿sí? Donde acá, bueno, los objetos serían las letras de la palabra, ¿sí? La letra O se repite, ¿sí? Es decir, no todas las letras son distintas. Y la tercera observación es preguntarnos si se permiten repeticiones de los objetos. Lo que la respuesta es no. ¿Qué quiere decir que no se permiten repeticiones de los objetos? Y bueno, que una vez que yo ubique a la S en una posición, no puedo volver a ubicarla en otra. Bueno, estas tres observaciones nos dicen de que estamos hablando de disposiciones lineales con objetos repetidos. Ahora sí, volvamos a lo que queríamos ver, que era contar la cantidad de disposiciones lineales que podemos armar usando las letras de la palabra. Como dijimos, tenemos objetos, letras en este caso, que se repiten. Entonces, hagamos un detalle de la cantidad que tenemos de cada una de ellas. Observemos que la letra S la tenemos una vez, la O 3 veces, la C 2, la I 2, la L 2, la G una sola vez y la A aparece una sola vez en la palabra. Si contamos la cantidad de elementos, es decir, de letras que forman esta palabra, tenemos 12 letras, de las cuales algunas de ellas están repetidas. Ahora bien, observemos que hay 3 factorial disposiciones lineales si consideramos a la letra O distinguida. Es decir, si pensamos en que estas 3 O son distintas, llamémosla O1, O2, O3, y pensamos en la cantidad de formas que tenemos para ubicarlas, tenemos un 3 factorial. Justamente corresponde a permutar estas 3 letras. ¿Sí? Entonces, dentro de este 3 factorial estamos contando, por ejemplo, la disposición O1, 2, O3, después la O1, O3, O2, ¿sí? Y así todas las posibles. Ahora bien, como en realidad todas esas disposiciones va a corresponder a una disposición donde la O no se distingue, ¿sí? Porque yo acá de este lado, en este 3 factorial, estoy contando, por ejemplo, la disposición O1, O2, O3, después O2, O1, O3, ¿sí? Pero cuando la O no es distinta, esas dos, por ejemplo, esas dos disposiciones que mencioné corresponden a O, que es la misma. O sea que estas 3 factoriales, permutaciones de la letra O, cuando la O la pienso como que son objetos distintos, esas 3 corresponden a una misma. Lo mismo pasa con la C
la I y la L, es decir, con las otras 3 letras que se repiten. Nada más que, bueno, como la cantidad de veces que se repiten es 2, tenemos que la cantidad de permutaciones que podemos hacer con estas letras, cuando las considero como distintas, son un 2 factorial. Pero cuando no son distintas corresponden a una sola disposición. Y así concluimos que la cantidad de disposiciones lineales de estas 12 letras, en donde hay algunas de ellas que se repiten, son 12 factorial dividido 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial por 2 factorial. ¿Sí? Ese 12 factorial corresponden a estas 12 letras, ¿sí? ¿Qué estamos pensando ahí? Permutamos, es decir, estamos contando la cantidad de permutaciones de esas 12 letras, pero pensándola como que son todas letras distintas, ¿sí? Ahora bien, en el ejercicio ya vemos que hay algunas que se repiten, entonces en este 12 factorial estaría contando de más. Justamente, ¿cuánto de más? Y acá hicimos el detalle. Por eso dividimos por el 3 factorial, el 2 factorial, 2 factorial y 2 factorial. Bueno, les dejo para ustedes hacer justamente este cálculo y ahí obtienen la cantidad de disposiciones lineales que podemos formar con las letras de la palabra sociological. En el ítems B nos pide, bueno, cuántas de las disposiciones anteriores resulta que están la A y la G juntas. ¿Sí? Entonces recordemos que estábamos con las letras de la palabra sociological. Y lo que vamos a hacer es vamos a considerar una nueva letra, por así decirlo, ¿sí? Que la voy a llamar efemonio, en donde efemonio es AG, es decir, ya impongo esta situación que A y la G esté junta, ¿sí? La hago como un bloque, y para mí ese bloque es un símbolo. Entonces ahora, si hacemos el detalle, ¿qué tendríamos? Que la letra S la tenemos una vez, la O 3 veces, la C 2, la I 2, la L 2 y ahora pienso en esta efemonio que la tengo una vez. En total tenemos 11 objetos, 11 letras, de las cuales algunas se repiten. Bueno, haciendo el mismo razonamiento, esa cantidad de disposiciones lineales nos dan el 11 factorial, que corresponde a permutar estos 11 objetos, pensándolo como que son todos distintos, pero los tenemos como que dividir por aquellos que se repiten. 3 factorial, 2 factorial, 2 factorial y 2 factorial. Ahora bien, ¿qué pasa? Acá permutamos la S, la O, la C, la I, la L y la F mono. Entonces, por cada una de estas disposiciones anteriores, en F monio tenemos 2 factorial formas de ordenar la letra G, es decir, de permutar a G, porque la disposición en donde A, G están juntas es distinta a la que yo pongo GA, al revés. Entonces, justamente por la regla del producto, vamos a tener el producto entre 2 factorial y este cociente, formas de disponer las letras de la palabra sociological en las cuales la A y la G aparecen juntas. Bueno, y en el último ítem se nos pregunta en cuántas están juntas todas las vocales. Razonando análogamente al ítem anterior, lo que vamos a considerar ahora es un bloquecito, ¿sí? Que lo llamo efemonio, en donde ya pongo todas las vocales juntas.
Entonces, vamos a ver de qué manera podemos ordenar la S una vez, la C, que aparece 2 veces, la L2, la G1 y el femonio, que lo tengo una vez. Es decir, que ahora tenemos 7 objetos. Así, la cantidad de disposiciones lineales de estas 7 letras, ¿sí?, en donde hay algunas de ellas que se repiten, como es el caso de la C y de la L, es 7 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial. Ahora bien, por cada una de esas disposiciones, una vez que yo tengo a la F moño ubicada en una posición, yo puedo permutar, ¿sí?, estas letras que me forman el bloque F moño, y esas permutaciones me van generando nuevas disposiciones. ¿En qué sentido? Y que no es lo mismo la disposición que yo obtengo, en donde, por ejemplo, si aparece la I y después la A la que primero aparece la A y después la I. Entonces, tenemos que ver la cantidad de formas distintas en que yo puedo ordenar estas vocales. Notemos que en estas vocales, algunas de ellas se repiten, porque tenemos 3 O, 2 veces la letra I y una vez la A. Entonces, la forma de ordenar las vocales en el bloque F moño es 6 factorial, ¿sí?, que sería estas 6 letras que tenemos, pensando este 6 factorial que todas son distintas, pero la tengo que dividir por un 3 factorial por 2 factorial. Y entonces, por la regla del producto, el número de disposiciones lineales en donde aparecen juntas todas las vocales es el producto de estos dos cocientes. Bueno, les dejo para ustedes realizar esta cuenta y ahí tienen entonces el total de formas posibles